Muy buenos días, tardes o noches a todos. Espero que se escuche bien y que no haya ningún problema. Bueno, pues por acá está lloviendo, así que por si escuchan algún ruido por ahí, pues no, espero que no interrumpa la clase. Bueno, ahorita ya se calmó un poco más, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Por si escucharan algún ruido por ahí. Bueno, bienvenidos entonces a esta sesión asincrónica. Es importante recordarles, ¿verdad?, que las sesiones asincrónicas se hacen un poco para que ustedes puedan observarlas en el momento que ustedes lo deseen, posterior a la clase, ¿verdad?, o al horario de clases, ¿verdad? Y bueno, hoy, como ustedes saben, el primer tema que nos toca es, para esta actividad sincrónica, es razones de cambio y en el respectivo taller nos toca pues la parte de la contextualización del aprendizaje o la contextualización del contenido, ¿verdad? Entonces, para esto voy a permitirme hacerle la presentación y pues igualmente ahora la grabación puede llegar a ser un poco corta debido a que no hay una participación directa del estudiante, siempre recordarles eso. Y también, por ejemplo, debido a los 10 minutos que se dan de receso, que en este caso pues solo sería de ponerle pausa al video y tomar esos 10 minutos, ¿verdad? Eh, entonces, voy a empezar de una vez con la presentación y entonces vamos allá. Muy bien, este sería el módulo 9, ¿verdad? En este caso, pues el módulo 9 ya pertenece a otra área de la matemática. Si ustedes se han dado cuenta, pues la primera área fue aritmética, compuesta por los primeros 4 módulos, ¿sí? La segunda fue álgebra, compuesta por los segundos 4 módulos, es decir, del 5 al 8, 5, 6, 7 y 8. Y este pertenece a otro módulo que es funciones. Así que esta es la primera parte de esa subárea de la matemática que son funciones con razones de cambio. Entonces, primero, algo importante es saber qué es una razón de cambio, ¿verdad? ¿Qué es una razón y qué es una razón de cambio en primer lugar? Por ejemplo, podemos determinar qué es una razón. Algo que me pasaba con los estudiantes de primero básico es que cuando yo les mencionaba la palabra razón, ellos lo traducían de lo que conocen puede ser en filosofía un poco y precisamente en comunicación y lenguaje, ¿verdad? Que es la verdad sobre algo o un argumento sobre algo, tal vez con palabras un poco más, no tan elaboradas, ¿verdad? Pero eso era lo que me comentaban. Entonces dije, bueno, sí tiene sentido, ¿verdad? Pero en matemática hay otra cosa más y les decía yo que era un sinónimo porque, bueno, todavía no habíamos visto razón de cambio, sino que simplemente razón, pero les decía yo que podía ser una fracción, que era un sinónimo para llamarles a una fracción, que era la representación de dos aspectos, de dos eventos, de dos características que se pueden analizar y que se representaban como una fracción, ¿verdad? Entonces hacíamos diferentes ejercicios que tenían que ver con razón y con fracciones, ¿verdad? Como utilizándolas como sinónimos. Bueno, ya para personas un poco más grandes, ¿verdad? Que ya entienden el concepto entonces de razón. ¿Qué es una razón de cambio? Bueno, pueden pausar el video y responder ustedes aquí en pantalla. ¿Qué es una razón de cambio para ustedes? ¿Qué significa una razón de cambio? Bueno, antes de dar el significado de razón de cambio, veamos con un ejemplo qué es la razón de cambio. Muchas veces pues el maestro pregunta, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿qué es tal cosa, verdad? Por ejemplo, ¿qué es la geometría? Y entonces es una rama de la matemática que estudia, ¿verdad? Tal y tal y tal cosa. Geo viene de tierra, eh, tría viene de estudio, ¿verdad? O de metría viene de medir, por ejemplo, ¿sí? De medición de la tierra y bueno, se arman algún concepto ahí, ¿verdad? Sin embargo, siempre es bueno tal vez comenzar con un ejemplo primero, entender qué significa el ejemplo y a partir de ahí crear un concepto de lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este problema a analizar
para que nosotros podamos ya redactar o establecer un propio concepto de lo que es razón de cambio. Entonces, lo voy a leer, ustedes pueden seguir la lectura conmigo y vamos a tratar de resolver. Dice, Luisa tiene un salón de belleza donde paga una cuota fija de 10 quetzales de luz a diario, más 3 quetzales por cada hora trabajada. La tabla muestra el pago total con relación al tiempo trabajado si el tiempo es X horas y el pago es Y quetzales. Entonces dice que en el tiempo cero el pago va a ser 10, ¿verdad? Porque como no ha trabajado ninguna hora, pues tiene 10 de fijos de lo que paga de luz al día, ¿verdad? Si en el día trabaja una hora, aumenta los 3 quetzales, ¿verdad? Que paga por haber trabajado una hora, más los 10 que están de fijos al día, ¿verdad? Esto es un día, si estamos analizándolo en un día. Si trabaja 2 horas, entonces tenemos que trabajó 2 horas, o sea, sería 2 por 3, más las 10 horas, perdón, más los 10 quetzales de lo que trabaja fijo, ¿sí? 3 horas, 19, 4 horas, 22. Bueno, entonces nos hace la siguiente pregunta. Exprese y como una función lineal de x de la forma y igual a ax más b y determine cómo cambian los valores de y a medida que los valores de x cambian. Pues entonces, por ejemplo, primero tendríamos que determinar qué es lo que cambia en función de qué. Y precisamente aquí viene el concepto de función, ¿verdad? Que lo vamos a profundizar más adelante, ¿verdad? Eh, con otras características, pero en este caso nos interesa saber, por ejemplo, que la razón de cambio también es una función, ¿verdad? O es la antesala o la definición anterior a función y que es como una variable o como una condición cambia en función de que cambie también otra condición. Por ejemplo, ¿verdad? Piensen ustedes, tal vez algunos no tienen pareja, pero probablemente sí han tenido, ¿verdad? Estaría casi seguro de que han tenido pareja. Y vean ustedes, bueno, si quieren, porque tal vez no tuvieron una muy buena experiencia, pero si quieren, hagan esta analogía, ¿verdad? Regresen en el tiempo y recuérdense cuando conquistaban a esa persona o ustedes los conquistaban y vean que los cambios en esa persona o las cosas que hacía en esa persona también generaban un cambio en ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si esa persona los ignoraba, ¿qué pasaba con ustedes? No, muy probablemente se frustraban, se enojaban, decían, bueno, tal vez esta persona no me conviene, ¿verdad? Sí, pero bueno, ¿qué pasaba si entonces, no sé, a la siguiente hora o al día siguiente, por ejemplo, decía, bueno, vamos a salir a una cita y era la mejor cita de su vida, iban a comer, se divertían, platicaban, caminaban juntos, tal vez de la mano, ¿verdad? No sé. Bueno, entonces para ahí ya cambiaba su actitud con esa persona. Decían, bueno, esta es la persona de mi vida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean que a medida que esa persona que las iba conquistando o que tal vez ustedes estaban conquistando, si ustedes realizaban alguna acción o algo, pues en función de eso, la actitud o el comportamiento de la otra persona también cambiaba, ¿verdad? Entonces, esa es una función, ¿verdad? Como un comportamiento, como un cambio puede generar sí, da lugar a otro cambio, ¿verdad? Y pues hay variables independientes y dependientes, ¿verdad? ¿De acuerdo? La variable independiente es la que genera ese cambio y la variable dependiente es en la que sucede ese cambio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos dice que expresemos una función, eh, perdón, expresemos y como una función lineal de x de la forma y igual a ax más b. Eso quiere decir que x es el número que va a ir constantemente cambiando y que va a generar ese cambio en y. Entonces, dado esto, ¿qué podríamos decir nosotros de quién es X y quién es Y? Una tendría que ser el tiempo y otra tendría que ser el pago, ¿verdad? Entonces, primero es establecer eso, ¿verdad? ¿Quién es X y quién es Y? Pueden darle pausa al video y ustedes contestarse ahí mismo, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que es X y quién creen ustedes que es Y?
¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que X es el tiempo, ¿verdad? Y Y va a ser el pago, ¿verdad? O sea, el pago va a depender totalmente del tiempo que se trabaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego dice, determine cómo cambian los valores de Y a medida que cambian los valores de X. ¿Cómo cambian esos valores? ¿Sí? Por ejemplo, cuando X es 0, ¿sí? Cuando X es 0, eh, Y es 10. Cuando X es 1, Y va a ser 13. Cuando X es 2, Y va a ser 16. Entonces ahí podríamos ir tomando una relación, ¿verdad? Que, ¿cómo van cambiando? Pues en este caso, como vemos, se le van sumando de 3 en 3, ¿verdad? A partir de 10. Entonces, ¿cómo representamos toda esa información en una función lineal de esta forma, ¿verdad? Bueno, veamos la solución. Dice, Luisa tiene que pagar 10 quetzales de cuota fija más 3 quetzales por cada hora trabajada. Entonces el total a pagar después de X horas trabajadas, y ojo con esto que ya lo habíamos determinado antes, ¿verdad? X van a ser las horas trabajadas. Entonces, por lo tanto, Y va a ser el pago, ¿verdad? Dice que Y es igual a 10 fijos, ¿verdad? Que va a pagar. Siempre va a pagar 10 más 3 veces X, ¿verdad? Es decir, los 3 quetzales por cada hora trabajada, ¿verdad? Entonces, ordenado de una forma un poco más, de la forma lineal correcta, digamos, se puede determinar que Y es igual a 3X más 10, ¿verdad? 3 que simbolizan los 3 quetzales por hora, ¿sí? Ahí estamos diciendo que 3 por X, ¿verdad? O sea, 3 por hora, más los 10 fijos que son al día, ¿verdad? O sea que al día va a pagar 3X más 10 eh, quetzales, ¿verdad? Por hora, ¿sí? Luego dice, para determinar cómo cambian los valores, se toman los valores de X y sus respectivos valores de Y en la tabla. ¿Sí? Tal y como lo vemos aquí, entonces, cuando trabaja 0 horas, sustituimos 0 en la X y realizamos la operación. Cuando trabaja 1 hora, sustituimos el 1 en la X y realizamos la operación también, ¿verdad? Y así sucesivamente con el número que nos den. Entonces, a continuación nos dice, si X es igual a 1, ¿sí? Si X es igual a 1, entonces, ¿cuánto es Y? Bueno, en este caso tenemos que es 13, ¿verdad? Si X es igual a 3, entonces Y es igual a 19. Luego dice, ¿cuál es la variación en X? Que es 3 menos 1, que es igual a 2. ¿Y cuál es la variación en Y? Que es 19 menos 13, que es igual a 6. ¿Cómo se determina esa variación? Bueno, esa variación está determinada por ejemplo, la variación en X está determinada por simplemente la resta, ¿verdad? Entre un número y otro, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que esto sea, ¿sí? Y la variación en Y es igual tomar los números de las mismas posiciones. Es decir, por ejemplo, si nosotros tomamos 4 y 2 para hacer la variación en X, debemos tomar entonces 22 y 16 para hacer la variación en Y. ¿De acuerdo? Si tomamos 3 y 2, debemos tomar 19 y 16. Y así con cada uno, ¿verdad? Para hallar esa variación. ¿Para qué se realiza eso? Bueno, para descubrir la variación en la razón de cambio o la razón de cambio, ¿verdad? Que al final es esto, ¿verdad? La razón de cambio es la variación en Y dividido la variación en X. Y esto ya nos puede dar alguna idea de un concepto que nosotros podemos armar, ¿verdad? Sobre qué es la razón de cambio. Entonces, en este caso, la razón de cambio sería la variación en Y, que es 6, dividido la variación en X, que es 2. Y esto nos da como resultado 3. ¿De acuerdo? O sea que la razón de cambio en este ejercicio que acabamos de realizar es 3. Y con esta información nosotros ya podemos armar un concepto. Entonces, les voy a dar ahí, pueden tomarse unos 2 minutos para que ustedes puedan armar su propio concepto, ¿sí?
y que puedan pues analizar todo lo que hemos visto hasta ahora para poder armar ese concepto, ¿de acuerdo? Entonces, adelante. Bien, entonces ahora que, bueno, pausa el video, ¿verdad? Y ahora que ya tienen su concepto, veamos qué es lo que nos dice entonces esta conclusión sobre la razón de cambio. Dice que la razón de cambio, perdón, a la razón de la cantidad de variación en Y y a la cantidad de variación en X se le llama razón de cambio, ¿verdad? O sea, es cómo varía una característica y cómo varía otra característica, ¿verdad? Entonces, al análisis de esas dos variaciones se le llama razón de cambio. Recuerden que primero sería la variación en Y y luego sería la variación en X. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos entonces con otro ejemplo más, ¿verdad? Dice, significado de razón de cambio, ¿verdad? Hoy solo vamos a hablar de razón de cambio en cuanto a la antesala de lo que son funciones. Bien, dice, la siguiente tabla muestra una función lineal. X es 0, Y es 15. X es 1, Y es 13. X es 2, Y es 11. X es 3, Y es 9. Entonces, ustedes ya se pueden ir dando cuenta, por ejemplo, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues es obvio que lo que está pasando es que va disminuyendo en 2. En el anterior va aumentando en 3 y en este va aumentando en 2, ¿verdad? Perdón, va disminuyendo en 2, ¿verdad? O sea que una razón de cambio no siempre va a ser de aumento, sino que puede ser también de disminución, ¿de acuerdo? Bueno, ahora veamos las preguntas. Dice, exprese Y como una función lineal de X de la forma Y igual a X más B y encuentre la constante A. Calcule la razón de cambio de Y a X y compare el valor de A obtenido en el inciso, perdón, en el inciso A con la razón de cambio obtenida en el inciso B. Muy bien. Entonces aquí nos piden varias cosas, ¿verdad? Las podemos trabajar en una hoja de Word, ¿verdad? Para hacerlo por nosotros mismos y ya luego vemos la respuesta, ¿sí? Entonces les voy a compartir la, la hoja de... Lo importante es regresar al ejemplo anterior, ¿verdad? Por ejemplo, veamos, dice, exprese Y como la función lineal de, perdón, de X de la forma Y igual a X más B y encuentre la constante A. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿cuál era la constante A? ¿Sí? La constante A dice que es el número que acompaña a X. Entonces, en esta ecuación, en esta función lineal, ¿cuál es el número que acompaña a X? 3, ¿verdad? Muy bien, 3. ¿Y de dónde sacamos nosotros ese 3? ¿Pueden tomarse ahí un momento para pensarlo? Bien, pues el 3, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Pueden ahí pausar el video y contestar a ustedes. Sale precisamente, observen la tabla, ¿sí? Sale precisamente de ese cambio, ¿verdad? Que hay entre una columna y otra, ¿verdad? Si se dan cuenta, es el número que se repite durante ese cambio, ¿verdad? De 10 a 13, claro, en en la incógnita Y, digamos, ¿verdad? O en el que nosotros leímos como Y, ¿verdad? Que era el pago. Si se dan cuenta, de 10 a 13 hay dos, perdón, hay tres. De 13 a 16 hay 3. De 16 a 19 hay 3. Y de 19 a 22 hay 3, ¿verdad? Precisamente lo que nosotros tenemos por aquí, ¿verdad? 3. Ah, muy bien. Entonces podemos hacer una analogía, ¿verdad? Con este y decir qué está pasando entonces, en este caso con Y. ¿Qué está pasando? Bien, lo que está pasando entonces es que eh, tenemos 15 y luego 13. Hay una diferencia de -2. De 13 a 11 también hay -2.
Y de 11 a 9 también hay menos 2. Quiere decir que es un número negativo, ¿verdad? Cuando es un número positivo va en aumento, cuando es un número negativo va en decrecimiento, ¿verdad? Pero puede ser a un número negativo y puede ser a un número positivo. Entonces aquí ya sabemos quién es A, ¿verdad? Así que en nuestra hojita de Word, que ahorita les voy a compartir, bien, para expresar entonces nosotros esta ecuación, tenemos y igual a ax más b, ¿sí? Bien, ¿sí? Y igual a x más b. Aquí ya descubrimos entonces quién es a, ¿verdad? Que en este caso a es el número menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Porque va decreciendo, entonces es menos 2. Pero ahora entonces, ¿quién es b? Y para esto voy a volver entonces al ejemplo aquí en la presentación. Bien, entonces, ¿quién es B? ¿Verdad? Aquí podemos observar la respuesta y nos dice que es más 10, ¿sí? Más 10 es el B. ¿Y de dónde sale más 10? Observemos nuevamente la tabla y ubiquemos 10. Muy bien. 10 es el valor de Y cuando X es 0, ¿verdad? ¿Sí? O sea que si en la tablita nosotros vemos que X es 0 y Y tiene algún valor, entonces ese valor va a ser B, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a nuestro ejemplo y observemos que en este caso X, cuando X es 0, Y es 15 positivos. Entonces colocamos el número 15 por acá, ¿verdad? En lugar de B, más 15. De ahí estaría entonces nuestra ecuación, ¿verdad? De la forma Y a X más B, menos 2X más 15, ¿verdad? Y es igual a menos 2X más 15. Bien, ahí respondimos la pregunta A. Veamos la pregunta B. Dice, calcule la razón de cambio de Y a X. Bien, entonces vamos a calcular la razón de cambio de Y a X, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, de la misma manera en que lo hacíamos antes. Voy a compartir otra vez en Word y ¿se recuerdan de la fórmula de la razón de cambio? Creo que sí. Vamos a ver si no la sabemos de memoria. Entonces, razón de cambio es igual a una fracción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué fracción? Bueno, la fracción dice que es variación en Y. Muy importante, ¿verdad? Que la variación en Y es el numerador y la variación en X es el denominador, ¿sí? Luego vamos a sustituir en esta forma o en esta ecuación, pero lo importante es, por ejemplo, saber ahorita qué es la variación en y qué es la variación en X. Entonces, tomamos dos números cualquiera, ¿sí? De la tabla, ¿verdad? Que estén en X, ¿verdad? Por ejemplo, según lo que tenemos ahí en la tabla, yo voy a tomar el número 3 y voy a tomar el número 1, ¿de acuerdo? Entonces, tomo esos números y digo entonces que la variación en X es igual a 3 menos 1, ¿sí? Muy bien. 3 menos 1, ¿verdad? El número del extremo
a la derecha con el número de un extremo a la izquierda, ¿verdad? Y también la variación en Y. Y la variación en Y es igual a tomar los mismos números de esa posición, ¿verdad? Es decir, en este caso la del 3, que es 9, y la del 1, que es 13. Entonces tengo acá 9 menos 13, ¿verdad? En ese orden, ¿sí? Aquí es muy importante que sepamos cómo ir ordenando, ¿verdad? Entonces, aquí voy a colocar el resultado para cada una. 3 menos 1 es 2 y 9 menos 13 es menos 4, ¿sí? Muy importante trabajar ahí con los signos correctamente. Entonces, para nuestra ecuación de la razón de cambio tendríamos entonces, ya solo sustituyendo la variación en y, que es menos 4, y la variación en x, que nos quedó 2, ¿verdad? Y menos 4 dividido 2 es menos 2, ¿de acuerdo? Que es precisamente el número que acompaña la X o A. O sea que la razón de cambio, ¿verdad? Viene siendo A, ¿sí? Y viene siendo lo que cambia permanentemente, porque es constante o constantemente, ¿verdad? Porque es una constante en la tabla que nosotros tengamos del análisis de las dos características, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la razón de cambio, ¿verdad? O sea que debido a eso o en función de eso es que va a ir cambiando Y, ¿verdad? O va a ir cambiando esa función, ¿de acuerdo? En función en este caso de menos 2. Bien, entonces hallamos la razón de cambio. Ahora viene la tercera y última pregunta que dice, compara el valor obtenido en el inciso A, ¿verdad? Con la razón de cambio obtenida en el inciso B. Bueno, precisamente fue lo que nosotros acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Qué concluimos? Bueno, concluimos que son iguales, ¿verdad? Sí, que es la misma, que A es la razón de cambio, ¿verdad? O sea, el número que acompañe a la X es precisamente la razón de cambio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pueden ir anotando lo que hemos estado conversando, pueden ponerle pausa al video para tomarse un tiempito ahí para ir anotando, ¿verdad? Yo sé que es importante. Y pasemos entonces a esta parte que es la resolución del problema, que nosotros lo hicimos, pero vamos a comprobar cómo queda, ¿verdad? Y ahí está, ¿sí? Sería, al observar los datos en la tabla, cada vez que X aumenta una unidad, disminuye 2, ¿verdad? Disminuye 2. Entonces, al expresar Y en función de X, se tiene que Y es igual a 15, que es el número que es Y cuando X vale 0, y menos 2, que es lo que va cambiando, ¿verdad? Menos 2X, lo cual equivale a Y igual a menos 2X más 15, precisamente lo que nosotros habíamos colocado. Así que por ahí todo bien. Por tanto, A es igual a menos 2. Luego dice que se toman los dos valores y se determina la variación entre las variables. Aquí nos recuerda la ecuación para la razón de cambio, que nosotros ya la habíamos recordado antes. De pura casualidad, vean que toman los mismos números que nosotros tomamos, ¿verdad? Pero es casualidad nada más. Entonces, hacen el mismo procedimiento. Miren aquí, ¿verdad? 3 menos 1 y 9 menos 13, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Para que no se vayan a confundir. Es el extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hacen la operación, sustituyen en la ecuación y les da como resultado menos 2. Dice que el valor de la constante, en este caso A, el valor de la constante es menos 2. La razón de cambio es menos 2. Por lo tanto, se puede concluir que el valor de la constante A es igual a la razón de cambio o es la razón de cambio, ¿verdad?
Entonces, veamos la conclusión. Dice, en una función lineal y igual a ax más b, la razón de cambio es constante y es equivalente al valor de a. Es decir, que la razón de cambio es igual a la variación en y dividido la variación en x, que es igual a, ¿verdad? A determinado como un número que acompaña o que está multiplicando con la x, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y para que haya una verdadera razón de cambio, este número no puede ser cero, ¿sí? Aquí habría que hacer esa anotación, ¿verdad? Que A tiene que ser distinta de cero, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier otro número, puede ser un número negativo, puede ser un número racional, puede ser cualquier número, ¿verdad? Pero no puede ser cero. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Bien, como les dije, pues a veces en estos casos la parte teórica, ¿verdad? O la sesión puede parecer un poco corta, ¿verdad? En cuanto al tiempo del video, pero es precisamente por eso, ¿verdad? Porque tal vez no hay tanta interacción, pero sí es importante que ustedes vayan haciendo las pausas que les voy comentando, primero para generar el autoaprendizaje, para generar autoevaluación sobre los conocimientos que se han adquirido o los presaberes, ¿verdad? Es muy importante. Y también para que se vuelva un poco más dinámica, aunque no estemos frente a frente, ¿verdad? Pero es importante que hagan esas pausas. Bien, entonces, llegado este momento, yo, por supuesto, voy a continuar con la sesión, pero ustedes pueden pausar el video, tomarse un receso de unos 10 minutos. Considero yo que es lo prudente para que no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo. Pueden ir a tomar agua, pueden ir a comer algo y pues hacer lo que ustedes necesiten en esos 10 minutos, ¿verdad? Luego ponen play al video otra vez, lo reanudan y va a venir la parte de el taller que tiene bastante que ver entonces con la razón de cambio y con contenidos de talleres que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que nos va a servir también un poco para complementar esos talleres. Bien. Bien, entonces ahora que ya se tomaron su respectivo descanso, vamos a continuar con la sesión para trabajar en el taller. Así que voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a ver de lo que se trata el taller, ¿de acuerdo? Bien, en este caso nos habíamos quedado por acá. Voy a compartir pantalla de la presentación. Y es la contextualización del aprendizaje. ¿Qué es contextualizar el aprendizaje? Bueno, nosotros hemos visto la palabra contextualizar en algo muy puntual en los talleres. ¿Se recuerdan qué es? Pueden ponerle pausa al video y contestar, ¿verdad? A ver si aciertan. Muy bien, perfecto. Así es, en los ejercicios recreativos, ¿verdad? Ahí vimos que una de las características de la contextualización del aprendizaje es precisamente, perdón, de los ejercicios recreativos, es la contextualización del aprendizaje, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se contextualiza el aprendizaje o cómo se contextualiza, por ejemplo, un ejercicio? ¿Sí? Bueno, hay que analizar las características de ese contexto, qué cosas podemos analizar de un contexto y de esa forma involucrar esa característica o en un ejercicio o tomar como eje esa característica para redactar y para realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas características del contexto como es la edad de las personas, a las que nosotros vamos a enseñar o las que van a aprender, la etnia, los recursos que tienen a su alcance, ¿verdad? El nivel escolar, el idioma, el país de origen, ¿verdad? O el país donde están también, el clima, la personalidad de las personas, los gustos y preferencias y las actividades que les gusta realizar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer algunos ejercicios, por ejemplo, con funciones,
pueden utilizar deportes, pueden utilizar aficiones, pueden utilizar el idioma, pueden utilizar climas, por ejemplo, pueden utilizar edades, ¿verdad? ¿Sí? Pueden utilizar lo que ustedes quieran con base en estas características. Pero entonces, ¿cómo estas características nos ayudan a redactar o nos ayudan a tener o a obtener un ejercicio recreativo? Entonces, vamos a ver la creación de una clase contextualizada. Les dice que se toman en cuenta los aspectos anteriores y se redacta una clase, un ejercicio, una práctica, un laboratorio o una evaluación que contenga las características antes mencionadas, que no tienen que ser todas, pero que pueden ser algunas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pueden tener, por ejemplo, una clase basada, por ejemplo, en la etnia de las personas que van a aprender. Puede ser que a las personas que ustedes le den los cursos sean, por ejemplo, solo de etnia Xinca, solo de etnia maya o solo de etnia, por ejemplo, ladina o garífuna. Entonces, a través de eso y de esas características sociales y demográficas también, pueden ustedes elaborar una clase, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, hoy vamos a hablar de etnomatemática. Y entonces, y ahí ya combinan la etnia con la clase que van a dar, ¿verdad? Pueden entonces elaborar una práctica, ¿verdad? De acuerdo a los recursos. Bueno, ¿cómo la matemática nos puede ayudar a utilizar los recursos adecuadamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosas o qué características de la matemática, por ejemplo, en cuanto a funciones, cómo las funciones pueden ayudar a mejorar el uso de los recursos, ¿verdad? Pueden crear ustedes un laboratorio o una evaluación. Por ejemplo, una evaluación que gire en torno, por ejemplo, a alguna actividad, ¿verdad? Veámoslo en cuanto a función, ¿verdad? Por ejemplo, este, por cada hora que transcurre, aumenta su nivel de estrés en la evaluación, por ejemplo. Ahora podrían ponerse como ejemplo, ¿verdad? Que cada, por ejemplo, 5 minutos, pues a ellos les vaya generando un poco más de preocupación el terminar el examen, ¿verdad? Eso podría ser algo que pueden ir analizando, ¿verdad? Si se pudiera medir el nivel de estrés, por ejemplo, ¿verdad? O le pueden dar un valor a ustedes ficticio por ahí para poder analizar eso, ¿verdad? Y eso es contextualizar también el aprendizaje. Y entonces, con estos aspectos, nosotros podemos redactar, ¿verdad? La clase, un ejercicio, una práctica, un laboratorio o una evaluación que tenga esas características, ¿verdad? A continuación vamos a ver un ejemplo. Me gustaría que ustedes trataran de resolverlo. Yo les voy a dar aproximadamente unos 15 minutos para que ustedes resuelvan el ejercicio. Lo vamos a leer y también vamos a analizar si está contextualizado o no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el ejercicio. Y dice entonces, este es un ejercicio también recreativo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué contiene esta parte de contextualización del aprendizaje? Dice, se encuentran vestigios de una ceremonia maya en Tikal. Se encuentra que existe una circunferencia utilizada para rituales mayas. Sin embargo, se da una situación interesante. El radio de esta circunferencia aumenta a razón, como por arte de magia, ¿verdad? De 1 centímetro por la noche. Las personas que se han percatado de este evento comentan que esto se debe a la magia que posee el lugar. Sin embargo, científicos aducen que se debe a que cuando las personas caminan dentro del círculo, este se va expandiendo, ¿verdad? Expanden esa línea. Bueno, ¿cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5 centímetros, ¿verdad? Y otra pregunta que se puede hacer ahí es, ¿cuál es su opinión, verdad? ¿O en qué creerían ustedes? ¿En la parte espiritual, verdad? ¿O en la parte científica? ¿En cuál de ellas dos creen ustedes que está pasando, verdad? Entonces, les voy a dar ahí unos 15 minutos, bueno, 20 si ustedes quieren, para que puedan resolver el ejercicio, pero además de resolverlo, comentar ahí, hacer un comentario sobre qué opinan ustedes de qué está pasando, ¿verdad? ¿En qué creerían ustedes? Y eso lo pueden adjuntar a su tarea, que después les voy a explicar en qué consiste, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, tómense los 15 minutos para resolver y luego entablamos entonces una discusión para establecer la respuesta y establecer también qué es lo que ustedes creen.
Pónganle pausa al video y tomen esos minutos para trabajar. Bien, entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, eh, dice que el radio de la circunferencia, ¿sí? Aumenta a razón de 1 centímetro por la noche, ¿verdad? Y dice que cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que va a ir aumentando de uno en uno, probablemente han pasado entonces en este caso 5 noches, ¿verdad? Porque son 5 centímetros por, perdón, 5 centímetros por segundo por la noche, ¿verdad? Bien, entonces cuando sean 5 centímetros habrían pasado, perdón, 5 segundos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es la razón de cambio del área, ¿sí? De la circunferencia? Entonces, en este caso tendríamos que tener el área, ¿verdad? ¿Cuál es el área de una circunferencia? ¿Se recuerdan? Bien, para esto voy a utilizar también Word, entonces voy a compartirles pantalla de Word para que lo vayamos analizando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que, primero, vamos a decir que y es igual, o el área de la circunferencia que significa Y, ¿sí? Y es, lo vamos a identificar. Y va a ser el área de la circunferencia. De la circunferencia. Bien. Y al mismo tiempo, tenemos que Y es igual, o el área de la circunferencia es igual a pi por r al cuadrado, ¿verdad? Es decir, sería acá pi multiplicado, ¿verdad? Por r al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando r es igual a 1? Pues el área de la circunferencia en este caso es 1 al cuadrado por pi, ¿verdad? Que sería pi, ¿verdad? Sería el área de la circunferencia. Cuando es 2, sustituimos otra vez, ¿verdad? 2 al cuadrado, que sería 4, que sería 4pi. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando llega a 5? El área de la circunferencia, en este caso para 5, sería sustituir r, perdón, 5 en lugar de r. Entonces tendríamos acá que es 5 al cuadrado multiplicado por pi. 5 al cuadrado sería aquí, sería importante tal vez colocar signos de agrupación, ¿verdad? Para que ustedes cuando hagan esto con sus estudiantes, pues tengan una mejor referencia a ellos, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí unos paréntesis. Ahí está. Entonces sería 5 al cuadrado, que es 25 multiplicado por pi. Esta sería la forma más exacta de colocarlo, ¿verdad? Ya que pi pues es un número irracional. Entonces sería como la manera más exacta. Entonces ya podemos responder la pregunta, ¿verdad? La pregunta nos decía, perdón, vamos otra vez a la presentación. La pregunta nos decía que cuál era la razón de cambio eh, cuando el radio sea igual a 5 centímetros. Bueno, aquí hallamos el área, ¿verdad? Pero la razón de cambio sería entonces ese número que acompaña a pi. En este caso la razón de cambio sería r al cuadrado, perdón, sería pi, ¿verdad? Y el cuadrado de r, ¿sí? Esa sería como la razón de cambio, ¿verdad? Aumentando en valor de el cuadrado de los centímetros que se expanda el radio y de pi, ¿de acuerdo? Pi como valor fijo.
Entonces, esa sería la razón de cambio. Y bueno, ahora podemos entablar sobre razones de qué es lo que creen. Me gustaría que se tomaran el tiempo de explicarme por qué creen lo que ustedes creen basado en lo que están escribiendo, ¿verdad? Pueden escribirlo ahí y yo lo voy a ir leyendo ya después cuando veamos la tarea, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, me gustaría ahora compartirles lo que es la tarea para explicarles y para que ustedes pues vayan añadiendo lo que ustedes eh, escribieron de acuerdo a este último ejercicio. Les voy a compartir pantalla, van a ver que la tarea es sumamente fácil, no les va a llevar mucho tiempo, espero yo no les lleve mucho tiempo. Y la tarea consiste en lo siguiente, la tarea número 9 parte de el módulo 9, ¿verdad? Y dice, redacta dos problemas de palabras contextualizados a su entorno utilizando o aplicando la razón de cambio, ¿verdad? Pueden ser contextualizados dadas las características que yo ya les di anteriormente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, y luego tienen que realizar una reflexión de media página nada más, ¿verdad? Sobre la importancia de contextualizar la matemática. ¿Por qué creen ustedes que es importante contextualizar los contenidos de matemática? Ojo, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos los contenidos de matemática se pueden contextualizar. Por ahí podrán haber algunos muy abstractos que no sirvan tanto para contextualizar, pero creo yo que la mayoría sí, ¿verdad? En algunos aspectos, por lo menos, sí se puede contextualizar. Así que, ¿cuál creen ustedes que es la importancia? Y redactar dos problemas de palabras, en este caso, dos ejercicios recreativos, ¿verdad? Por llamarlo de alguna otra manera, que estén contextualizados al entorno y que apliquen razones de cambio. Muy bien. Entonces, esto sería este día. Y bueno, espero que les haya parecido interesante la sesión que tuvimos el día de hoy. Igualmente, a través del chat, ¿verdad? Si ustedes lo necesitan, es mucho mejor si ustedes lo tienen guardado, pero si lo necesitan, nada más solicítenlo. Tanto link para entrega de tareas y link para la asistencia. De todas maneras, ambos links también están en la página que estamos utilizando, ¿verdad? En la plataforma que estamos utilizando. Así que yo les deseo una feliz noche, feliz mañana o feliz tarde o feliz fin de semana, dependiendo de en qué tiempo estén viendo esto ustedes. Y pues nos vemos en la próxima sesión, que esta sí va a ser sincrónica, ¿verdad? Va a ser en vivo y en directo. Bueno, que pasen un feliz día y nos vemos pronto.